Rezo por vos. Efectivamente, estamos vivos. Todavía no me acostumbro a hacer estas cosas. Bueno, de ahí se va a tratar. Primero explicar por qué no he subido, o no, primero por qué no he subido post en 2 semanas. Segundo, por qué no he hecho live en 3 semanas. Y por qué no he subido video en YouTube en 4 semanas. Mira tú. Mi justificación, que estoy en sanas pruebas, así que hay que estar enfocado. ¿De qué se va a tratar? Vamos a estar revisando algunas noticias científicas. No sé si muchas, hay varias noticias importantes, pero voy a tomar algunas que tengo que acortar el tiempo. Y aparte son algunas que me llamaron la atención, hola bro, que me llamaron la atención porque justamente son noticias donde se mete donde hay donde se cruzan las ciencias naturales con el conocimiento científico, donde se junta la filosofía. Y como justamente estoy leyendo Ética Nicómaco en YouTube, está bueno hacer como esta práctica de ver ciencia con filosofía. Y después de eso voy a subir el post acerca de la química antigua y me retiro, porque tengo que hacer la estudiación. Una noticia bastante antigua, del 1 de julio, ya casi. Ya hace un mes, 2 meses. Eso me da parte de noticia, pero ¿qué sería la filosofía si no se mete en esos puntitos medio críticos y que son fuertes? Asesinan a 175 ballenas en Dinamarca para continuar con la tradición del Green Drop. 6.500 ballenas y delfines han perdido la vida en favor de mantener la tradición. El Grinda Drop, una cacería de cetáceos en Dinamarca. Dice que ellos le esperan en la orilla, hacia donde se dirigen los cetáceos, para recibirlos con lanza, cuchillos y rifles. En la isla Feroe, esta es la tradición de largo aliento, la matanza indiscriminada, injustificada y cruel de ejemplos que se consideran parte de la cultura local. Bueno, es brutal la imagen, es muy, muy fuerte la imagen. No, amigo, malas noticias. Dice que una vez muerta, los pobladores extraen su carne y grasa, tanto para alimentarse como para venderla en el mercado ilegal, ya que en diversos países estos productos están prohibidos. Sin importar la resistencia de diferentes organizaciones, los daneses de las Islas Faroes invitan a los medios de comunicación a documentar la cacería como si fuera parte de un orgullo nacional. Muestran imágenes de la ola roja, los cadáveres, y que algunas veces se necesitan tractores para limpiar la playa. O sea, es muy brígido esto. Es muy brígido. Sea Charpet, una de las organizaciones más grandes del mundo, señala que en los últimos 10 años 6.500 ballenas y delfines han perdido la vida en favor de mantener la práctica cultural. A bordo de 20 botes, el domingo pasado la tradición terminó con 175 ejemplares. Es muy brígido esta noticia. De hecho, es brígido ver la imagen. No, creo que no las recomiendo verlas. O bueno, sí, verlas para la reflexión propia. Hace rato estábamos, en una de las noticias anteriores habíamos comentado el tema de como considerar al animal un otro, con el tema de los pulpos. Me acuerdo que era la noticia acerca de que se estaba como legislando para que a los pulpos
se les diera como un trato digno en su muerte porque se les consideraba un otro debido a los estudios acerca de el estado de conciencia que tienen estos animales, etcétera. Y con el tema de que les duele, sufren. O sea, habían estudios que aclaraban que estos animales sufrían, entonces bla bla. Entonces me acuerdo que habíamos comentado acerca del tema de considerar cómo uno considera a un otro, al animal, ¿cierto? Eh, es súper fuerte, es fuerte. Es fuerte porque, por ejemplo, dentro del espectro, si es que existe un espectro como del debate, tenía el espectro de la gente que te dice, mira, eh, tenemos, no sé si lo queremos ver por extremos, considero que no, pero si lo queremos ver así, tendríamos gente que es como nada de animales, como no consumo, no vivo de animales, y los respeto y los considero un otro más, una otra persona tal cual como yo no me comería, no sé, un familiar, a un amigo, por ejemplo. No me como a mi gallina, no me he visto tampoco de la piel de mi vaca, etcétera. Tenemos por ese lado, ¿cierto? Ese punto más de considerar al animal como un ser casi, no como un mero objeto. Y del otro extremo, del otro lado, tendríamos a la gente que considera que justamente que los animales son un objeto, simplemente que está para servirnos. Yo creo que ese es como el punto más... No sé si he escuchado como otro extremismo, como digámoslo así. Como tal punto de es un otro y el otro es una nada, es un objeto, es como una mesa, el animal que estoy descuartizando, es una mesa. Pero dentro de los puntos medios, claro, tenemos gente que dice, no, mira, a ver, tenemos animales que sí se pueden considerar un otro, los perros, los gatos, un conejo, una tortuga, qué sé yo, los de mascota. Y después tenemos la gente que te dice, mira, todos los animales están para a la alimentación de nosotros, pero merecen un respeto en su muerte. Que eso es como una especie de punto medio, ¿cierto? Es como existe el animal, nosotros somos parte de ese animal, somos parte de esa cadena, eh, tal cual como nosotros consideramos una muerte y una vida próspera y digna, se la vamos a considerar a este otro animal, pero no le va a privar justamente de ser comido o ser usado por nosotros. Como digo, es como un espectro, como de posturas acerca de considerar al animal un otro. Eh, no vamos a caer en la falacia de, bueno, más que en la falacia, no vamos a caer en el discurso de los extremos son malos porque no, simplemente no va, no va, no va, no va. Mm, Ahora claramente con el tema de la noticia está el tema de, más allá del considerar a un otro, porque ya eso es un tema, o sea, ya es un tema considerar a un animal un otro, como otra persona, por así decirlo, como otra entidad, está el tema de la tradición y la cultura. O sea, muchas veces hay gente que se justifica en ciertas acciones diciendo que es parte de la cultura, es parte de la tradición. Entonces, es como meter el discurso o el análisis de considerar a un otro, o considerar a un otro un animal, y meter el discurso de meterte con la cultura, o sea, cambiar la cultura. Si tu cultura está destinada y la tradición dice que el animal es un mero objeto de consumo, y yo te digo, oye, ¿sabéis que el animal no es tan solo un mero objeto de consumo? Hay animales que sienten, etcétera, o, o merecen vivir, por lo menos si te los vayas a comer, merecen vivir de manera grata y no encerraban una jaula, ¿cierto? Donde van a mover la pura cabeza. Tú, si esa es parte de tu cultura, claramente vas a decir, oye, me estáis cambiando la cultura, po. Estáis cambiando las tradiciones que se llevan hechas hace 100, 300 años. Entonces, claramente es un tema súper complejo, sumamente complejo porque yo lo que yo propongo, sería justamente eh, tener la capacidad de hacer el juicio. O sea, poder decir, mira, pensémoslo.
pensémoslo un rato. Pensemos lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo, pensémoslo. O sea, es como, ya, cambio climático. Olvidando todo eso. Olvidando todo eso. Justifica que a pesar de que tenemos todos los medios para poder alimentarnos de una manera, llega a ser hasta sádico, pero tenemos todos los medios de alimentarnos por otra vía. ¿Por qué seguimos prefiriendo esto? Donde más encima, como dice la noticia, que más encima algunos productos los tienen que vender en el comercio ilegal porque no están autorizados su venta así, como artesanal. Que justamente va a preservar estos animales que en algunos lados ya casi ni quedan, entonces, por tema ecológico. Pero obviando eso para entrar en términos más de análisis, de proponer el análisis netamente filosófico. Entonces sería, eh, ¿cuál sería como la justificación más allá de la cultura? Porque, como digo, meterse con la cultura de una persona es re complicado. Hay gente que piensa que llega a defender, porque la cultura es tuyo. O sea, es algo propio tuyo, de tu familia, de tu amigo, de tus familiares, de tu ciudad, etcétera. Y generalmente las culturas están relacionadas con una especie, si se puede ver, así bien entre comillas, de una especie de nación. O sea, hay una nación eh, que va a representar justamente, va a estar asociada a una cultura. Ahora el problema está si se puede cambiar la cultura. Yo creo que las nuevas generaciones van a ser como las precursoras siempre de cambiar esa forma de pensar, pero claro, las antiguas generaciones van a decir, y más si son conservadores obviamente, van a decir, oye, mantengamos la tradición, mantengamos la cultura. Bueno, y ahí es donde yo propongo claramente ese cambio de switch, cómo usar la filosofía como práctica. ¿Por qué? O sea, como ya te creo que esté bien, por ejemplo, hace 200 años atrás, donde no tenía acceso a salud, a comida, a grasa para poder calentar, etcétera. Está bien, hagan una cacería masiva, qué sé yo. Pero ahora, así como, ¿cuál es el justificativo para que una sociedad con un estado sumamente eh, estable, porque no vamos a comparar Dinamarca con toda Latinoamérica, ¿cuál es la necesidad de hacer eso? O sea, está la tradición ya, pero no sé, pueden cambiarlo de otra manera, pueden explicar cómo era la tradición, por qué lo hacían, por qué es importante. Pero claro, va a ser como el cambio de switch el que va a darle el paso para que no se repitan estas como acciones malas, si es que consideramos que el animal es un otro. Porque, mira, ¿cómo yo propondría el debate en la juventud acerca de esto? Sería como, primero habría que identificar, o sea, como nosotros, yo identifico que, por ejemplo, un gato, un perro no es lo mismo que el celular, no es lo mismo que la pared, los ladrillos que constituyen, no es lo mismo que la tarjeta, etc. Ya, bien. Se pudo diferenciar, y es obvio, pero claro, ya en ciencias naturales está más claro que muchas veces lo obvio no es tan obvio. Entonces, tenemos claro de que existe una diferencia entre lo inanimado y lo animado. Bien, entonces pasaríamos al otro plano donde no consideramos al animal como un objeto, porque ya dijimos, mira, esto es un objeto animado. ¿Se podría considerar un objeto animado una cosa? Bueno, puede ser, pero ya lo diferenciaste de una mesa, de una silla. A una silla lo usáis y no te ponía a llorar, por ejemplo, si la matas. Ahora el problema ya, es objeto inanimado, pero no es una persona. O sea, existe un sentimiento de persona a persona. O sea, si a una madre, a un padre, a un familiar, a un amigo, etcétera.
pero existe un sentimiento. De hecho, existe un sentimiento hasta cuando son personas que tú no conoces, pero por ejemplo la pasan mal, bueno, mirándolo, vamos a ser un poquito más optimistas, hacen algo así grandioso que se nota su emoción, a veces también dice, oh, bueno, me emocioné. Por ejemplo, con el tema de los Juegos Olímpicos, bueno, que nos emociona a veces cuando un deportista rompe un récord y veía esa energía, bueno, o veía esas como esas aspiraciones que le llaman como de los olímpicos, ¿cierto? Y a veces hay gente que no conoce. Entonces existe como una especie de encontrarse con el otro. Es como un yo me represento en ti, en un otro, y por eso eres diferente a un animal, porque yo no me represento en una vaca, por ejemplo, porque yo no me represento en ese perro, pero sí me represento, no sé, en un amigo, me represento en un familiar, etcétera. Entonces hay una diferencia, ahí podríamos tener una diferencia clara. Que ahí, yo creo que ahí parte el debate. O sea, de ahí va a partir el debate. El debate acerca de que el animal es un objeto de consumo que están hechos para servirnos, como que, nah, next, para afuera, pa' chao. Pero el debate acerca de, por ejemplo, claro, vamos a comer animales, bacán, lo vamos a considerar como parte de la cadena alimenticia, como nosotros necesitamos cierto alimento, lo vamos a comer, bacán. Pero ahora, ¿cómo va a ser el proceso de la cadena alimenticia? O sea, ¿cómo va a ser, bueno, la cadena de producto, mejor dicho? ¿Cómo va a ser ese proceso? Vamos a tener al animal encerrado toda su vida, comiendo comida pésima, como papilla, en constante maltrato, ¿cierto? Lo que podríamos denominar maltrato. La comparación yo lo haría como cómo tiene que vivir, ¿cierto? Un animal no encerrado. O sea, así simple. Pero es eso. O lo vamos a tener en granjas libres, un tal espacio, dependiendo del tamaño del animal. La muerte va a ser de la manera que, no sé, sufra menos, por ejemplo. Comparado con la muerte va a ser, no sé, degollarlo enfrente de su hijo, abrirle la guata enfrente de su hijo, sacarle las tripas, etcétera, o al frente de su mamá vaca, su mamá oveja, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Una de las dos. Si tomamos la otra la primera postura, ¿cierto? De considerar al animal como diferente de un material, pero aún así tratándolo como si fuera un mero objeto, me perturba. Me perturba mucho. Bastante. Porque más encima uno reconoce que. Más encima uno hace la clasificación. Dice, hay animales para nosotros, ya hay animales, y hay animales con nosotros. O sea, el con nosotros va a ser el perro, el gato. La gente no se come el perro, y de hecho, si te come un perro, es como mal visto. O sea, siempre existe ese racismo hacia los asiáticos en ese punto, donde, es que los chinos comen perros, etc. Y es como, amigo, usted come carne, usted come vaca. ¿Por qué no sería lo mismo? Entonces, existe es un para mí y es uno conmigo. Entonces, el perrito es mi amigo, la vaca me la como. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, es el debate acerca, más bien que el debate, la conversa, el diálogo. Recalcar que actualmente yo diría que me carga el debate porque el debate está mal enfocado. Prefiero el diálogo, la conversa y las buenas prácticas. Así que eso. Resumen de la noticia, hay que poner en duda la tradición, la cultura, las prácticas y pensar en el otro. Ahora, si hablamos en términos ambientales, yo creo que matar animales que están en peligro de extinción o que podrían estar en peligro de extinción, o sea, igual han matado caleta de especies. Tampoco es tipo, por ejemplo, no sé, pues hay animales que se crían en gran cantidad para después matarlos, por ejemplo. Pasa creo que con una ave, no me acuerdo su nombre. Y por ejemplo me acuerdo que el chiste era que... Chiste. El chiste era que se estaban extinguiendo estas aves, gente con mucha plata quería matar esa ave, entonces ¿qué hicieron? Bueno, reproducimos caletas de esta ave, ahora no están en peligro de extinción, pero las criamos para matarlas. Bueno, ya no está en peligro de extinción, pero el animal se cría para matarse. Pero los que sobran se liberan. Entonces hay como un problema que es netamente ético. Es un
problema netamente ético de cómo el ser humano se ha hecho, está haciendo, mejor dicho, está haciendo que todos los seres vivos con los que compartimos dependan de nosotros. Y súper interesante porque eh, justamente al intentar lograr eso, de que todos los animales dependan del cuidado de nosotros, nosotros no nos podemos cuidar a nosotros mismos. O sea, con el cambio climático es como el caso más fuerte que hay, más importante. Es como, amigo, sabes lo que está pasando con el cambio climático, pero aún así sigues teniendo el mismo comportamiento. Y si yo te critico tu comportamiento, bueno, no soy comunista, amigo. Porque es el discurso que se lleva actualmente cuando uno intenta proponer ideas de mejoramiento de ecosistema o priorizar priorizar, ¿sí? Sí, o priorizar el medio natural. Lo digo porque me lo han dicho muchas veces. Por eso es importante. Criticar, más que criticar, es analizar. Analizar el por qué, el cómo, el si es necesario, el si no es necesario. Hay varios puntos. Pero en general, casi todos hay un número importante de análisis que son éticos. Netamente ético en la práctica, en el porqué, en la intención del porqué, más allá del resultado propio. Que el resultado es importante, sí, pero hay que ver las intenciones también. Hay que ver las intenciones, el porqué, en lo que él quiere a cambio, ¿cierto? Un otro, etcétera. Entonces, justamente, este tipo de noticias, la verdad, igual me motiva a mil para seguir estudiando filosofía en la parte de la ética, o sea, más allá de la parte social de lo que es cultura, que eso ya es un tema bien complejo acerca de qué es la cultura, eh, qué nos representa. Por ejemplo, en Latinoamérica existe ese problema de que no existe la cultura, son como prácticas, pero etcétera. Pero me motiva mucho este tipo de noticias justamente en el sentido de que cómo tú detienes estas cosas que afectan al medio ambiente, cómo tú lo detienes, porque desde un punto de vista filosófico, porque al final, como dices, es una tradición, es algo, no es algo que puedan, no es algo que se van a morir si no lo hacen, pero lo hacen igual, y si no lo dejan de hacer es como que se les pierde algo. Por eso, súper interesante en analizarlo desde lo ético, desde el discurso ético. Y nuevamente, hay gente que muchas veces habla del veganismo y etcétera y bla, bla, bla. Y siempre siento que lo hablan desde la postura del yo tengo la razón, tú te equivocas. Soy muy contrario a eso, muy partidario de dialoguemos. Dialoguemos. Yo no asumo nada de ti, tú no asumes nada de mí. Estas noticias son malas, 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 malas. Pero me pareció interesante comentarlas. Estoy buscando la otra noticia. Y hablando del tema de la cultura, hablando del tema de la cultura, no he estudiado mucho ese tema, la verdad. No es como algo que me llame, así como me llama la filosofía, así como va tomar libros dedicados a la cultura. Pero hay una noticia bien interesante que era acerca sobre de que los animales también generan cultura. Entonces ahí tenía eh, otro paradigma que relaciona el antropocentrismo, o sea, y que está relacionado justamente con el considerar a un animal un otro. Porque justamente, mira, nosotros somos aquí, somos allá, somos bacanes porque creamos esto, otro. Eh, los animales dependen de nosotros, bla, bla, están para consumirse. El debate, bueno, el discurso clásico, por así decirlo. Eh, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si entendemos que hay animales que también sufren la muerte de su descendencia o de su familia, por así decirlo? Y ahora, ¿qué pasaría
sabemos que hay animales que tienen su propia cultura. Dice así: a nivel sociológico, se entiende por cultura aquel entramado histórico, político, social e ideológico que sostiene a un grupo humano determinado. La biología, después de milenios de estudios de la vida humana no humana, revoca esta noción fundamental de las ciencias sociales. Podría ser que otras formas de vida compartan la capacidad de cultivar procesos culturales entre sus pares. Y obviamente está destinado, ¿cierto?, el estudio a los monkeys. Simpático los monkeys. Cuando hablemos de historia de la humanidad, en términos evolutivos, vamos a ver el tema de la diferencia de los monkeys y los no monkeys. Los monkeys. El antropocentrismo es aquella concepción filosófica que se centra en el esfuerzo, el conocimiento y estructura de pensamiento en el ser humano. De hecho, cuando habla del tema del aborto, también está involucrado el antropocentrismo. Es todo. O sea, en el sentido de que es importante conocer la postura justamente filosófica que postula el antropocentrismo en la práctica, etc. Históricamente, también es responsable de errores científicos graves, como pensar que la Tierra era el centro del universo, eh, y postulados teóricos sustentados en el antropocentrismo. Han influido en el pensamiento histórico, las nociones fundamentales con el respecto al ser humano, bla, bla. Entonces, a fin de cuentas, es como si existe. A fin de cuentas, como que la propuesta que siento yo que más de la noticia, más que entregarnos esta noticia de que hay animales que sí tienen cultura o que sí podrían entregar cierta cultura, es como más a la propuesta de la metodología de investigación. Y esto es porque no sé qué tiene esa gente en la cabeza, supondré que no sabe o no tiene tanto conocimiento, pero se asocia a la ciencia como un conocimiento puro que no tiene errores, etcétera. Claro, hay una parte, digámoslo así, hay una parte que es como la parte más de física matemática, o sea, 1 más 1 es 2, las leyes funcionan así, etcétera. Pero es porque son prácticas repetitivas de un mismo fenómeno. A fin de cuentas, como dice un profesor que me cae muy bien, y yo creo que una de las frases que yo creo que voy a decir en mucho tiempo, porque de verdad le encuentro mucho sentido, y es: la naturaleza no se comporta en base a los postulados científicos que uno haga. No sé, la naturaleza no tiene que por qué comportarse como las leyes estipulan, la naturaleza no tiene que por qué comportarse como la teoría estipula. Los postulados de las leyes funcionan porque nosotros creemos que funcionen para poder entender ese fenómeno de la naturaleza. Entonces, bajo ese concepto, ese es el concepto, eh, justamente si se llega a considerar al animal como un objeto o como de consumo propio, obviamente vamos a estar sesgados todo el rato en no encontrarle esas cosas propias que tienen esos animales con nosotros, como el tema de la cultura, porque como dice el texto, la cultura se le asociaba a una práctica humana. Entonces ahora se encontró que sí se podría tener una práctica cultural animales no humanos. Nuevamente, ética, filosofía. No, es que es muy brutal, una cosa increíble. Yo ahí sí que, mira, con el tema de... Voy a estar igual subiendo como material, como textos que yo vaya leyendo acerca de moral, o sea, perdón, cultura y ideología, porque a fin de cuentas igual está metida la ideología. Ideologías, todos esos temas, voy a estar leyendo textos de ese tipo. Tengo varios autores vistos ya, filósofos algunos contemporáneos, no tan antiguos como Aristóteles, un poco más contemporáneos. Voy a intentar como buscar las lecturas como que sean más amenas, así como las más easy,
para después hacer un video reseña o cómo abarcarlo o cosas así. Hay algunos que son bien densos, bastante densos yo diría. Hay algunos que son básicos. Eh, pero eso, más allá de eso no puedo hablar más porque no es mi área, no la sé. Yo nuevamente lo único que hago es proponer que se hable de eso. Nada más. Siguiendo con el tema de los animales, de la carne, de considerar al otro un animal, un ser, etcétera. Nuevo estudio. El 80% de las muertes por contaminación del aire están relacionadas con producción de lácteos, huevos, carne. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de un tema ético de considerar al otro un ser. Se está hablando de esa práctica de que tú consideres al otro como un objeto de consumo está matando gente. Tráfico. Quema de combustibles fósiles. Emisión por fábricas de diversas industrias. En la actualidad, una de las causas de muerte principales en United States está relacionada con la contaminación del aire. El nuevo estudio revela que la producción de carne también está ligada al problema global. Lo que recalca es, no es un tema de nutrición, amigo. Ahora estás matando gente por todo el proceso que conlleva eso a través del aire. Según Nina Domingo, autora del estudio, dice que el problema va más allá de lo que nos llevamos a la boca. Pasamos mucho tiempo pensando en cómo los alimentos que consumimos afectan a nuestra salud, pero los alimentos que comemos también afectan a otras personas. Bueno, y no solamente contamina el aire, contamina la tierra, y gracias a los cultivos, el agua y el aire. Tres cosas. Tres cosas. Justamente por todo este... Dice, cuando los autores investigaron el número aproximado de muertes por producción de carne roja, descubrieron que los productos de res por sí solos causan 4.000 fallecimientos al año. En el sector de porcino y lácteo, a 9.100 casos anuales. O sea, ya no se trata ni siquiera de un tema de estoy comiendo carne porque yo considero un animal un objeto o porque Dios me dio los animales para comerlo, etc. O sea, estoy comiendo carne porque considero un objeto, bla, bla, bla. Ya no se trata solamente de eso, el consumo irresponsable del alimento está provocando que gente se enferme, que gente muera. Nuevamente, mi postura no es no coman, vayan a las granjas y liberen a las vacas y a los pollos. Mi punto es cuestiónense los hábitos, la tradición que se considera obvia. Es cuestiónense ¿de verdad tengo que comer todos los días carnes? ¿De verdad tengo que comer todos los días un asadito? Esa es mi postura, más allá de mi postura de vayan y no coman carnes, háganse veganos, etc. Mi postura es cuestiónate la tradición que tienes, el hábito que tienes del consumo. Porque ya no se está tratando de un tema ético. Ya no se está tratando de si tú consideras al animal un otro y lo abrazas y lo besas como tu hermano, etc. Tampoco se está tratando de un tema medioambiental. Ahora, por lo que te estoy comentando. Se trata, pero no se está tratando ahora. Se está tratando de un tema de que indirectamente se está muriendo gente por esa causa. Entonces, de verdad justifica el consumo de animales, porque está rico la comida, porque está rica, porque la carne sabe rica, de verdad va a justificar todo lo que te estoy diciendo. O sea, el tema ético, ya, si querí no lo toqué, porque quizá es más complejo, involucra estudio, involucra debate. Bacán. No toquemos el tema ético, pero sí lo toma. Pero no lo tomemos. Medioambiental. O sea, si ya la producción de carne por sí contamina. No, es que la producción de las mineras contamina. No he dicho lo contrario. No, pero es que la industria de la ropa contamina.
no he dicho lo contrario. Si ya la industria de productos ganaderos contamina, ahora contamina el aire y ese aire provoca que gente muera. O sea, en una muere el planeta Tierra y en otra mueren personas. O sea, tenéis 3 puntos. 2 si queréis, si no queréis el ético. Que son igual de importantes. Cambio climático, ecología, muertes de especies, etc. Muertes de personas. O sea, ¿cuál es la excusa nuevamente para esa gente que consume carne todos los días, que consume asado todos los fines de semana? O sea, ¿que esté rico? No, que esté rica la carne. Amigo, te estoy dando 3 puntos. 3 puntos importantes. Nuevamente, no para que tú los tomes como yo lo tomo, sino para que te los cuestiones. 3 puntos donde podéis cuestionar. Lo ético, el punto ecológico y ahora la salud de otra persona. O sea, vuelvo a recalco esto porque una persona me va a ver y me va a decir algo. Y no va a entender lo que estoy diciendo. No voy al punto de que tú te vayas y te inscribas a Greenpeace y que vayas a protestar para que dejen a las vacas libres. A lo que voy es, cuestiónate esa tradicionalidad que hay, cuestiónate ese hábito de consumir carne porque está rico. Eso simplemente. Eso simplemente. Es como, no sé, no necesitáis la carne. Necesitáis proteína, vitamina, lo que tiene la carne. ¿Se lo puede conseguir de otra manera? Bueno, sí. ¿Es más difícil? Sí. ¿Lo vale? Puede ser. Cuestionátelo. Y yo creo que ya esta es la última noticia porque... Porque sí. No, porque ya voy a cumplir la hora y es como una hora. Y esto es como hablando de los Juegos Olímpicos en delante, mezclando todo. Siempre intento mezclar todas las noticias para que tengan un sentido en lo que hablo y en ayudarme a mí a pensar y a aprender, para que tengan un sentido. Este es de los Juegos Olímpicos. No sé si qué tan cierto será, pero salió en varias partes, en varias noticias que yo considero decentes. La voy a leer primero, después la vamos a comentar. No, se movió la página. Sacrifican al caballo Jet era montado por el jinete suizo. Bla, bla, bla. Dice el caballo Jet era montado por el suizo. Tiene que ser sacrificado, quedarse cojo de la mano delantera derecha durante, bueno, supongo, la patita delantera, durante el recorrido del campo a través del concurso completo de la ICA. Informaron los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio. El equino de 14 años se quedó cojo al saltar el obstáculo de 20 del recorrido en la traza del circuito. Fue trasladado a una ambulancia para caballos de la clínica de bla bla bla. Y dijeron que la abogacía dice por razones humanitarias y con el acuerdo de los propietarios y el jinete se tomó la decisión de sacrificar al caballo. Y así terminó este caballito deportista que se rompió su patita y que terminó muerto el mismo día, en la misma tarde. Eh, Supondré que los jugadores, los dueños y el jinete, supondré que no les fue simple tomar esa decisión. Supondré que les dolió que el caballo se haya fracturado y que después habría que matarlo, dormirlo, sacrificarlo. Supondré que, porque no los conozco, tampoco se habla de ellos, supondré que no fue una decisión a la ligera. Supondré que no fue como, se fracturó, voy a perder plata, mátenlo nomás, tengo más. Supondré que ese no fue el discurso.
supondré porque digo, para no poner palabras que no son, porque no las sé, de otra persona. Pero si así fuese, por ejemplo, para encerrar todo lo que venimos hablando, supongamos que así fue. O sea, este caballo compitió, se fracturó, el dueño de los jinetes, bah, mátelo nomás. O sea, sacrifícalo nomás. Hay otro. Y ni se la pensaron en otra alternativa, quizás. Es como, bueno, más caballos. Tengo más. ¿Cómo podemos entrenar otro? No sé. Nuevamente, el tema de considerar al animal como un objeto, meramente objeto. No sé, yo he visto prótesis de caballo. De hecho, he visto, hay varios como centros de animales. Quizás el caballo era muy grande o no soportaba el dolor, puede ser. Pero es brigio como las decisiones en ciertos casos se toman como tan a la ligera. Porque nuevamente en el ser humano, por ejemplo, te rompí algo, bueno, cielo, mar y tierra para que sobreviva. Y a veces cuando estás hasta en estado vegetal, cielo, mar y tierra. Hasta cuando estás en tus últimos días de tu vida, tú te quieres morir. Los médicos y las personas externas que toman decisiones, hasta cielo, mar y tierra para que tú estés vivo. El tema de la eutanasia es todo un tema ético, filosófico nuevamente. Pero con los animales es distinto, es como un trato diferente. El tema de veterinaria lo he visto personalmente en el tema de la práctica. El tema ético no he tenido el agrado de conversar con veterinarios. Puede ser que en algún futuro se hable el tema. Yo creo que cuando tenga yo más expertise en tema ético, eh, totalmente. Pero eso. Pero los animales es como, "Buah, pasó esto, buah, mátelo, sacrifíquelo. Oye, se murió en la operación. Ah, bueno, bolsa de basura. Bueno, es como otro trato. Existe otro trato. Otro trato. Existe otro trato. Donde a fin de cuentas nuevamente tiene que ver con cómo tú interpretas al animal. Si lo interpretas como un otro, llórala, súfrela, búscale, como se dice, la quinta pata al gato para poder resolver el problema que tenés. Se te lesionó, ya bueno, no sé, corten la pata, le ponemos una prótesis de pata de caballo, buscamos prótesis de patas de caballo. No, pero es que es muy caro, bueno, póngale otra nomás, me da lo mismo el coste, etcétera. Bueno, supongamos que, no sé, el caballo era muy gigante, mucho peso, no había prótesis, por ende no puede vivir echado porque se va a morir igual. Entonces, claro, le dieron como su vida más humanitaria, como dice, pero yo lo he visto no solamente en los caballos, lo he visto en varios animales que sí se pueden hacer prótesis o que sí tienen otra oportunidad más allá de sus condiciones físicas que sufrieron. El tema de los zoológicos, pues, o sea, animales que no sobreviven, no se les pasó algo en la naturaleza, se les dejó mal su alita. Hay veces donde sí sacrifican al animal porque no hay espacio, porque no va a sobrevivir a lo salvaje nuevamente. Pero justamente hay santuarios donde toman estos animales así y los cuidan, le dan comida, nos sirven, en términos utilitarios, nos sirve el animal. No sobrevive por él mismo, no hace esto, no hace, pero el animal puede comer, puede sentir quizá alguno, ¿cierto? Pero a veces siento que se toma muy a la ligera el término de, mira, hay un problema, es un animal, matémoslo al tiro, sacrifiquémoslo. Es lo más humano. En cambio, con el humano, metiéndolo en la propuesta de la eutanasia, por ejemplo, hay muchos casos de gente ya vivía. La persona propia tiene ese deseo de fallecer, está en total seguridad con su muerte, la aceptó, etcétera, la pensó, etcétera, o- y se quiere morir. Pero aún así existe esta penalización de vive, a costa de todo, vívela, vívela, vívela. Como digo, no voy más al tema del caballo en sí, ni a los animales en sí. Voy al tema de cómo se toma a la ligera la muerte para los animales como decisión así, inmediata, ya está humanitaria. Es como, bueno, no estaba sufriendo, lo maté y listo. Algo humanitario para que no sufriera. Pero en cambio en el ser humano, cuando leamos existencialismo, cuando hago los videos de existencialismo, tengo los de Camus aquí, me los voy a leer dentro de poco.
Cuando veamos temas de existencialismo, vamos a tocar igual de nuevo este punto. Pero la eutanasia es como, mucha gente es como muy, recrimina mucho la eutanasia. Es como, no, es que te quieres suicidar, esto es asesinato. Y yo no estudié medicina para matar gente, estudié medicina para salvar vidas. Entra mucho tema ético, entra mucho bioética. Hay mucho ahí. Nuevamente, nuevamente, lo recalco. No estoy hablando de que el animal, es que no hay tanta comida para el animal, de que no todos los animales se pueden salvar, es que hay que sacrificar a algunos animales. Estoy hablando de qué tan ligero se habla de la muerte para los animales en comparación con el ser humano. Y que esto está relacionado justamente porque se le considera al animal un otro objeto o un otro relacionado con nosotros, pero mero consumo, pero no como un ser. No se mueve mar, cielo y tierra para mantener vivo un animal, tal como se mantiene un ser humano para mantenerlo vivo, a pesar de que tenga todo en contra. Como en los casos, por ejemplo, de la gente que quiere recibir una eutanasia o una muerte asistida. Donde bueno, yo he escuchado, siempre que sale el tema, médicos, no, es que yo estudié para salvar vidas, no para matarlas. Y la persona dice, amigo, generalmente son gente mayor, abuelita o gente que tiene enfermedades terminales que se va a morir igual, pero está sufriendo en sus condiciones de vida actuales. Entonces dicen, así como, amigo, ya viví, me voy a morir igual dentro de poco, estoy sufriendo físicamente y psicológicamente, necesito morir de una manera humana. Y siempre está así, no, no, no. Hay gente muy conservadora, no, 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 no. Ya sea tipo religiosidad, Dios, 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 o de términos de esta idolatría hacia la vida, como si la muerte fuese algo externo a la vida, como si la muerte fuese lo malo, cuando hay varias culturas, y eso me gusta harto, igual lo podríamos estar haciendo, analizando con términos de post. En biología obviamente lo vamos a ver, el término de que la muerte no es más que la muerte hacia la vida, pues a fin de cuentas, o sea, si no existe esa muerte ecológicamente, no existe la vida por el tema de la energía, etcétera. Pero por eso digo, es porque se le ve o se le apunta tanto con el dedo a la muerte, por ejemplo, asistida o la muerte humanitaria en ser humano, pero se nos hace tan así como, "Ah, ya, un caballo menos, una paloma menos, ya si no tenía el ala, ¡pah! Y lo matáis, qué sé yo. Es como esa postura. Me, me da que pensar mucho, la verdad. Como siempre, nuevamente, recalcar, no estoy proponiendo, no estoy proponiendo una postura fija, sino que estoy proponiendo que se cuestione esa práctica, se cuestione ese hábito. Que a fin de cuentas es un hábito, porque está como instaurado en nosotros que tenemos que vivir a costa de todo. O sea, tampoco estoy diciendo que se suiciden, que es otra cosa. La eutanasia es otra cosa. Son cosas diferentes. Pero da que pensar. A mí me da que pensar mucho, la verdad. Es como algo que como digo, me motiva a seguir estudiando filosofía, porque se paraba. Me motiva a estudiar filosofía. Y más que estudiar, me motiva a poder tener esa como herramienta de poder como decir o hacer algo, porque por ejemplo ahora como no tengo tanto conocimiento en temas éticos, no he profesionado tanto, no estoy manejado en temas culturales, no sé qué es el acultural y bla bla bla, eh, como que me siento como en una especie de una caída eterna donde no me puedo agarrar de nada porque no tengo dónde agarrarme, pero sé que está mal que esté cayendo. No sé si se me entiende lo que estoy hablando, pero así es como siento el tema de la relación ética entre el animal y un otro, el tema de la muerte con el animal y nosotros, así como siento el tema de la cultura, el animal y nosotros, porque la cultura está relacionada obviamente con nosotros. Entonces, no sé cómo llegar a puerto.
en esta especie de abismo. Entonces, eh, me mantiene activo. Al fin de cuentas me mantiene activo ese abismo, si queremos decirlo así. Me mantiene activo para seguir estudiando filosofía. Y a fin de cuentas, aunque no tendría nada que ver con ciencia, en primera instancia, pero un veterinario, en este caso toma al veterinario, al médico. A fin de cuentas, el que te va a realizar la eutanasia va a ser un profesional de la salud. Entonces, justamente creo que ir tener esta disciplina de ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso lo que pienso? Va a ser va a ser importante en estas profesiones. Casi se me apaga el celular. Tuve que desconectar aquí la lucecilla. Pero creo que ya estamos terminando ya, así que espero el video haya sido grabado. Si alguna persona ha llegado o llegó a verlo todo, haya sido de agrado. Si puede comentar lo que opina al respecto, postura me interesante que lo comentara y eso. Y agradezco los suscriptores en YouTube y en un rato más voy a subir el post de Antigua. Así que eso.